Buenas tardes, mi nombre es Ana Delfina Mercado Maldonado y en esta ocasión voy a explicar los pasos del 1 al 6. Primero nos decía que tenemos que iniciar una sección iniciando el comando pwd. Como podemos ver, se hizo el pwd y nos marcaba a esta dirección de directorio actual. Posteriormente teníamos que meternos a dichos directorios y mostrar sus directorios que contenían. En este caso fue cd diagonal y esos son los subdirectorios que se mostraban. Igual se hizo con home y igual con yours. Posteriormente, pasando al paso número 3, se tenían que crear 3 directorios, que era dir1 y dir2. En dir1 se tenía que crear otro directorio llamado tmp. Como podemos ver aquí se hicieron el Mickey dir, dir1, dir2 y tmp. Una vez en el paso 4, desde el directorio tmp teníamos que mostrar la información que contenía dicho directorio, que es el tmp, que se mostraba con el comando ls, y como podemos ver es este. Igual con ls diagonal bin, este es el contenido que se muestra. Luego aquí tenemos que mostrar aquellos directorios o subdirectorios que empezaran con la letra M, como podemos ver fueron estos de aquí. Posteriormente en el ls-l diagonal etc teníamos que ver que no colgara en etc un archivo llamado fonts. Posteriormente, pasando al número 5, teníamos que mostrar o ver los directorios que terminen por la letra L. Como podemos ver aquí se hizo un comando que fue el ls diagonal yours diagonal bin, en donde podemos ver como la información que se encuentra en dicho directorio, que es el yours. Pasando al número 6, lo que teníamos que empezar a hacer era que ejecutar una ruta de aquí. Entonces, como podemos ver aquí, tratamos de crear, o más bien dar como dichos permisos, pero nos decía que no se podía. Ya después teníamos que ingresar a CD y posteriormente ejecutar el comando anteriormente mencionado. Ya en ls-l podíamos ver los permisos que tenían dichos directorios. Luego aquí dice que el permiso fue denegado, o sea que no teníamos permiso. Volvemos a ejecutar el comando ls-l y podemos ver que sí, tienen permisos que no nos permiten, es decir, de escritura. Luego aquí ya empezamos a crear, a ver si nos dejaba en dir entrar o tener un tipo de entrada a dicho directorio. Como podemos ver aquí, nos dice que si queremos remover dicha protección, le ponemos que yes y aquí nos dice que no se pudo remover dicho permiso. Entonces volvemos a ejecutar y aquí nos dice que ya que sí, que ya se removió, o si queremos remover la protección regular de dicho directorio. Le ponemos que sí y como podemos ver, aquí nos dice que sí de dir, queremos otro que también ya no queremos los permisos. Le ponemos, aquí se puso que yes y entonces ya se podría decir que ya tenemos permiso a dicho directorio de escritura. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Ortiz Castillo y yo les voy a hablar del punto 7 al punto número 12. En este caso, el primer punto nos pide que ordenemos de forma cronológica las carpetas. En este caso se utiliza lo que es el comando ls-lt seguido de dos puntos, guión y dos puntos. Y al ejecutarlo, como aquí pueden ver, nos aparecen las carpetas en orden cronológico de cómo fueron creadas, desde el más nuevo hasta el más viejo. Después, en el punto número 8, nos pide que creemos una estructura de ficheros. En este caso nos pide que sea de 3 niveles. Lo que hice primero fue crear la carpeta raíz, que es A. Seguido de ello, de la carpeta A, creé dentro de ella 3 carpetas más. Como pueden ver, aquí se crearon las carpetas. Y dentro de estas todavía tenemos que crear una más para que sea de nivel 3. Después de eso, dentro del mismo punto nos pide que cada una de estas le cambiemos los permisos. En este caso nos pide que sea permisos de lectura, escritura y ejecución. En este caso, a la carpeta que yo decidí fue a la carpeta B. En este caso, primero lo que hice fue quitarle los permisos a la carpeta B con el comando de chmod. Y como ven, aquí están los 3 ceros para quitarle los permisos. Después de eso, vemos que se haya ejecutado correctamente lo que hicimos. Y como ven, aquí está la carpeta y ya no tiene permisos. Ahora lo que tenemos que hacer es agregarle los permisos de lectura, escritura y ejecución. En este caso es con el comando chmod 777 directamente a la carpeta B. Y después de eso, comprobamos que efectivamente se hayan ejecutado los cambios. Como pueden ver, aquí está la carpeta B y con los cambios ya realizados. Después de eso, en el mismo punto nos pide que borremos toda la estructura de pues, lo que creamos de los ficheros. En este caso fue lo que es rm-r y directamente a A. Y utilicé este comando porque pues tendríamos que borrar los ficheros que tuvieran contenido y en este caso pues por eso usé el rm-r. Después, en el siguiente punto nos pide que creemos una carpeta llamada intercambio. Como ven, aquí está la carpeta y de intercambio. Y después nos pide que le realicemos, que le asignemos los permisos igual de lectura, escritura y ejecución. En este caso, pues aquí está la carpeta. Vemos los permisos que tiene y como vemos, pues no tiene todos. Lo que tenemos que hacer nosotros es con el comando chmod, de nuevo, y 777 directamente a la carpeta de intercambio. Y ahora ponemos el comando ls-l y vemos que se hayan realizado los cambios, como aquí se ven.
Después, en el siguiente punto, que es el punto número 10, nos pide que realicemos enviar a un fichero el resultado del comando. En este caso, el comando es de who, ¿a quién? Que es al fichero donde lo vamos a mandar. Who, lo que significa who es que nos muestra pues información de los usuarios. En el punto número 11 nos pide que ejecutemos lo que es el who y el short, que este comando es lo que pues sí nos saca de forma ordenada los resultados, y en este caso se tendría que aparecer aquí cuál es el usuario. O sea, por ejemplo, en este caso sería Alejandro, la hora y en el día en el que se realizaron esos movimientos. Y por último, en el punto 12 nos pide que visualicemos los permisos de la carpeta profile. En este caso, pues ponemos el comando lo que es ls-l, seguido de la ruta que es a etc y a profile directamente. Y como ven, pues aquí nos arroja los permisos que tiene la carpeta profile. Buenas tardes, maestro. A mí me tocó explicar los comandos que son time, grep, un comando grep, cat, cp, head y time. En este caso, cat sirve para varias cosas. Aquí lo usamos como un editor de texto con este simbolito que es el mayor que. Entonces aquí cat lo que hace es crear un archivo. Si es que no existe, crear un archivo y nos deja insertar líneas escritas. Entonces, aquí está. Acá también funciona como el cp para copiar archivos. Y pasamos al siguiente comando que sería head. Head y tile es para mostrar las primeras o las últimas 10 líneas de un determinado archivo de texto. Como por ejemplo, en este caso, mostramos las últimas y las primeras 10 líneas de bash rc, que también es conocido como bash profile. WC funciona nos dice el número de palabras y el número de líneas que tiene nuestro archivo. El archivo bash rc tiene 117 líneas, 518 palabras. Como podemos ver, pasamos al siguiente comando que es PR. PR nos muestra, es como un formato en el que nos va a mostrar los datos de este archivo. En este caso, le pedimos que nos mostrara en dos columnas con el número de cada línea y que nos suprimiera el pie de página y el encabezado del archivo temp. Entonces aquí nos lo muestra en dos columnas con las líneas numeradas y el contenido. Pasamos a grep. Grep lo que hace es buscar en un archivo de texto una palabra o un número determinado de palabras en ese archivo. En este caso, grep-pat no nos encontró nada en este archivo de texto. Time lo que hace es calcular cuánto tiempo le toma realmente ejecutar el comando, cuánto tiempo se le muestra al usuario y cuánto tiempo le toma al sistema ejecutar el comando. Entonces, como podemos ver, este comando lo corrió en 09, 04 y 04 milésimas de segundo, o milésimas de segundo. Por último, podemos ver los archivos cat que se encuentran aquí. Y sería todo de mi parte. Bien, ahora nos seguiremos en la dirección donde nos encontramos. Entonces vamos a utilizar un comando que se llama time, el cual nos ayuda a saber el tiempo en el que tarda en ejecutarse algún comando. Entonces usamos time y ponemos el comando que queremos ver cuánto tiempo se tarda. En este caso sería ls -la y nos muestra en esta parte de abajo el tiempo en el que se tarda en realizarse el comando. Ahora bien, nuestro siguiente paso será realizar una copia de un fichero, el fichero temp, en temp1, pero con diferentes números con números en línea. Entonces, primero vamos a ver qué contenido tiene temp. Aquí podemos ver que tiene 1, 2, 3 y 4. Y entonces utilizaremos el comando pr diagonal n espacio diagonal t, el nombre de nuestro archivo que vamos a realizar la copia y el fichero que vamos a modificar o copiar el contenido. Entonces, se supone que ya copió, entonces vemos si ya se copió, entonces es cat p1 y aquí podemos observar que ya se colocaron los números. En el siguiente punto vamos a utilizar un comando llamado set y este nos ayuda para mirar el valor de diferentes variables en un entorno, como son por ejemplo el home, el log name, el path, el PCI y el dir. Vamos a seguir usando ps1 y este nos va a ayudar para poder cambiar el prompt, el que se encuentra en esta parte, que generalmente nos muestra el nombre de usuario, la terminal y la dirección. Lo vamos a cambiar para que aparezca time. Entonces usamos el siguiente comando, que es pc1 es igual, entre comillas, lo que queremos que diga nuestro prompt.
Entonces ahí ya, como podemos observar, dice time. Vamos a ver cómo se escribe en un fichero llamado CMDS, que primero lo vamos a crear. Una cadena de texto ls-l y lo vamos a ejecutar interpretando un resultado. Entonces vamos a... Bien, ahora para nuestro siguiente punto vamos a ejecutar el comando slep 2200 y para ejecutar un programa de slep durante los 200 segundos que estamos llamando ahí y para comprobar que este proceso sí se ejecute con el comando apropiado, es decir, que mata dicho proceso. Entonces, damos enter. Aquí podemos ver el tiempo o cuando, que está ejecutando en nuestro programa slep. Ahora vamos a poner ps y el tiempo en el que lo está ejecutando. Y finalmente vamos a escribir kill, el número que nos arrojó acá arriba para matar el proceso. Sería 11 48 77 y en este momento ya está matando el proceso de nuestro programa slep.